Solón pertenecía a una familia rica y aristocrática que atribuía su origen a la generación del mítico rey de Atenas llamado Codros. Su padre, llamado Execéstidas, se encargó de la educación y crianza de Solón. Aunque la generación de Solón era aristocrática, su familia no era rica, así que Solón se vio obligado a seguir a su padre en la profesión de comerciante, lo que le dio la oportunidad de viajar a muchos lugares y adquirir conocimiento y sabiduría, además de la riqueza. Cuando Solón perdió su fortuna, se dedicó al comercio y viajó a Egipto y a Asia Menor, y aprovechando sus viajes, estudió culturas y leyes extranjeras, así como la vida política y económica de otros países. Usó efectivamente los recursos que adquirió para la mejora de la situación social y económica de su tierra natal, y así logró emerger como el hombre más grande de su tiempo. De acuerdo con Plutarco, se resalta la austeridad de la vida del joven Solón, y destaca algunos de sus versos al respecto, en los que el poeta no sentía mucho aprecio por el dinero, sino que en su opinión, tan rico es aquel que tiene mucha plata, oro y llanuras de fértil tierra, y caballos y mulos, como el que solo cuenta con esto sentirse bien con su vientre, costado y pies, y gozar de un niño o una mujer cuando llega el momento de esto. En la juventud a su tiempo resulta agradable. Pero en otro lugar dice, riquezas deseo tener, pero de forma injusta conseguirlas no quiero. Luego, indefectiblemente, llega la justicia. Solón no solo era comerciante, también era poeta. Sus poesías influían en la opinión pública ateniense, poesías que hacían la constatación de pensamientos filosóficos y planteamientos políticos. Plutarco menciona que siendo Solón muy joven, irrumpió en el ágora y recitó un poema elegíaco denominado Salamina. La isla Salamina era objeto de disputa en esa época, ya que los megarenses se hicieron con el control de la isla hasta que Solón compuso los versos que incitaron a los atenienses a iniciar una guerra, en la que lograron recuperar la isla. De esta manera sus fragmentos poéticos recogen las ideas que justificaron su propósito político, y su propósito político era establecer vínculos entre los ciudadanos, con el fin de unirlos y comprometerlos en torno a diferentes proyectos políticos comunes y beneficiosos para todos, y también para el establecimiento y el desarrollo de Atenas. Tras el éxito de Salamina, el prestigio y la popularidad de Solón aumentaron, y se hizo conocido incluso fuera de Atenas, porque también fue uno de los promotores de una intervención militar destinada a proteger el oráculo de Delfos. En virtud de este prestigio, Solón intentó promover una solución de conflictos entre los partidarios de Silón y los almeónidas. Como consecuencia de la rebelión violenta y prolongada de los ciudadanos contra los nobles, Solón fue convocado por procedimiento extraordinario para legislar. Después fue elegido arconte por el municipio de Atenas y se le otorgaron los poderes extraordinarios de mediador, es decir, conciliador y legislador, que conservó incluso después del final de su señorío anual. Como podemos notar, Solón pertenecía a una época de graves conflictos sociales, producto de una extrema concentración de la riqueza y del poder político en manos de los nobles terratenientes de la región del Ática. Como mencioné anteriormente, al asumir como arconte, Solón se propuso realizar una serie de reformas que quedarán plasmadas en una nueva constitución ateniense. Las reformas clave de Solón incluyeron el alivio de la deuda. Esto liberó a numerosos atenienses de la servidumbre por deudas y devolvió las tierras confiscadas a sus propietarios originales. También tenemos las reformas constitucionales. En estas reformas reestructuró el sistema político, otorgando a todos los ciudadanos varones el derecho de participar en la Asamblea de Atenas y en los tribunales de justicia, independientemente de su riqueza o estatus social. En reformas económicas, Solón fomentó el comercio, promovió el crecimiento de la agricultura, la ganadería e introdujo monedas estandarizadas, lo que ayudó a revivir la economía ateniense. En las reformas legales, instituyó un nuevo código legal, reemplazando las leyes
draconianas de Draco y estableció un sistema legal más equitativo. En lo que se refiere a la sexualidad, Solón estableció burdeles financiados con fondos públicos en Atenas, para así democratizar la disponibilidad del placer sexual y a su vez de promover la idea de un ciudadano dueño de sus placeres. También reguló las relaciones de pederastia en Atenas. Esto se ha presentado como una adaptación de la costumbre a la nueva estructura de la polis. Según varios autores, los legisladores antiguos, por lo tanto también Solón, redactaron un conjunto de leyes que pretendían promover y salvaguardar la institución de la pederastia y controlar los abusos contra los niños nacidos libres. Después de haber promulgado las leyes, pidió permiso para retirarse a la vida privada y así poder salir al extranjero durante 10 años. Y durante esos 10 años fue recibido por el rey de Cerdeña, llamado Creso, quien le preguntó a Solón quién era la persona más feliz. Esperando que Solón alabara su inmensa riqueza y poder, Solón le respondió destacando el destino de 3 personas que habían llevado una vida virtuosa y habían muerto con honor. Esta respuesta sirvió como un recordatorio de que la verdadera felicidad y prosperidad no deben juzgarse solo por la riqueza y el poder, sino por las acciones y el carácter de uno. Según la tradición, Creso no quedó impresionado por estas palabras y despidió a Solón. Mientras tanto, en Atenas reaparecieron las viejas divisiones sociales, pero con algunas complicaciones nuevas. Hubo irregularidades en los nuevos procedimientos gubernamentales. Los funcionarios electos a veces se negaban a retirarse de sus cargos y en ocasiones los puestos importantes quedaban vacantes. Incluso se ha dicho que algunas personas culparon a Solón por sus problemas. Eventualmente, uno de los parientes de Solón, llamado Pisístrato, puso fin al faccionalismo por la fuerza, instituyendo así una tiranía ganada inconstitucionalmente. En la obra de Plutarco nos menciona que Solón acusó a los atenienses de estupidez y de cobardía por permitir que esto sucediera. No fue escuchado y por eso se fue a su casa, tomó las armas y las plantó frente a la puerta diciendo: por mi parte, he ayudado a la patria y a las leyes en todo lo que he podido. El resto de sus años permaneció en Atenas viviendo tranquilamente, rechazando los consejos de amigos que le incitaban a huir, pero nunca dejó de reprochar la cobardía de los atenienses, escribiendo, por ejemplo: si habéis sufrido dolores por vuestra vileza, no imputéis a los dioses la culpa de estos, pues vosotros mismos los elevaron concediéndoles armas, y por eso caísteis en la maldita esclavitud. En todo caso, Pisístrato, habiéndose convertido en dueño del Estado, en nada inquietó a Solón, y más aún lo halagó, mostrándole estima y afecto, hasta el punto de consultarlo como consejero. Además, Pisístrato conservó la constitución de Solón y respetó sus enmiendas. Solón, por lo tanto, vivió sus últimos años felizmente en una vejez muy avanzada. Incluso ya había comenzado su gran obra sobre la historia o la leyenda de la Atlántida, pero desistió por la magnitud del relato. Ya que tenía, por cierto, bastante tiempo libre, lo dan a entender las siguientes palabras: me hago viejo aprendiendo siempre muchas cosas, y ahora que son gratas las ocupaciones de la Ciprogenia y de Dioniso y de las musas, que proporcionan placeres a los hombres, donde se interpretan como un abandono en la vejez del amor pederástico de la juventud, para centrarse en la filosofía y el matrimonio. Como si se tratara del terreno abandonado de un hermoso campo, pero que en cierto modo le correspondía a él por parentesco, Platón aspiró al honor de arreglar y terminar el asunto de la Atlántida, y rodeó el comienzo con amplios vestíbulos, cerramientos y estancias, cual ninguna otra historia, mito o poesía tuvo. Pero empezó tarde y acabó su vida antes que la obra. El saber de Platón, entre muchas y hermosas obras, solo ha dejado inacabada la de la Atlántida.